En esta oportunidad hablaremos sobre los pavimentos rígidos y pavimentos flexibles. Soy Jiménez Chávez Pablo Diego, alumno de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transporte. Introducción. La parte más importante de una carretera es su pavimento, ya que sin esta estructura no se puede pensar en tránsito rápido como y seguro. Las carreteras pueden llegar a todas partes y el beneficio mayor es que comunican los centros más importantes con los más pequeños y los lejanos lugares. Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son la anchura, el trazo horizontal y vertical, la resistencia adecuada a las cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, además de una adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento aún en condiciones húmedas. Los primeros pavimentos conocidos fueron los de piedra. Tenemos a los romanos en Europa y a los mayas en América. De este tipo de pavimentos se han usado variaciones como los empedrados, los embaldosados y los adoquinados. Finalmente, la técnica moderna de carreteras ha incorporado el uso de tratamientos superficiales y de los concretos. En el tratamiento superficial se utiliza principalmente el asfalto y la grava, y en los concretos predomina el concreto asfáltico, aunque también es importante el concreto hidráulico. Entramos a lo que es pavimentos. Pavimentos se definen como un conjunto de capas superpuestas, relativamente paralelas, de varios centímetros de espesor, de materiales de diversas características y que están adecuadamente compactados, que se construye sobre la subrasante obtenida por el movimiento de tierras y que han de soportar las cargas del tránsito durante varios años sin presentar deterioros que afecten la seguridad y la comodidad de los usuarios o la propia integridad de la estructura. Pero ¿qué funciones cumplen la estructura de un pavimento? Las funciones son reducir y distribuir los esfuerzos producidos por las cargas del tránsito, de manera que no causen daño a la subrasante. Proporcionar comunicación vehicular entre dos puntos en todo tiempo. La función de proporcionar una superficie de rodamiento segura, lisa y confortable sin excesivos desgastes. Importante satisfacer los requerimientos ambientales y estéticos, limitar el ruido y la polución del aire y brindar una razonable economía. Hablemos del diseño de pavimentos. Este abarca 3 etapas. El diseño geométrico, donde se selecciona la ruta, alineamiento, etc. El diseño de capacidad, donde se determina el número de carriles necesarios para satisfacer la demanda. Y el diseño estructural, que para soportar la acción de las cargas y del medio ambiente. Ahora, esta abarca 3 etapas, que es la selección del tipo de pavimento, la determinación de los espesores de las capas y la dosificación de material. Los requisitos de una estructura de pavimento son el suficiente espesor para poder distribuir los esfuerzos de la magnitud apropiada sobre la subrasante, la suficiente resistencia en cada una de sus capas para soportar las cargas del tránsito vehicular, la impermeabilidad para evitar la penetración de agua superficial que puede debilitar el pavimento y la subrasante, y la adecuada lisura y resistencia al deslizamiento. Entramos a los tipos de pavimentos. Existen 3 tipos. Los pavimentos asfálticos se subdividen en flexibles y en semirrígidos. Los pavimentos rígidos, que se dividen en 4. Concreto simple conjuntas, concreto reforzado conjuntas, concreto con refuerzo continuo, concreto con refuerzo estructural. Y los pavimentos articulados, que son los adoquines de concreto, adoquines de arcilla u otros. Entramos al pavimento asfáltico. Vamos a hablar de los pavimentos flexibles.
Ahora, ¿a qué se denomina flexibles? Son aquellos cuya estructura total se flexiona dependiendo de las cargas que transmiten sobre él. El uso de pavimentos flexibles se realiza fundamentalmente en zonas de abundante tráfico como pueden ser vías, aceras o parques. Ahora, tiene un periodo de vida de 10 a 15 años. El problema, el contra, es que requiere de un mantenimiento constante para cumplir con su vida útil. El pavimento flexible está compuesto por la subrasante, por la subbase, sobre ella una base y sobre ella la capa superficial. El pavimento flexible se divide en 4. El primero es el pavimento asfáltico convencional, que está compuesta por el subsuelo natural, la subrasante compactada, la subbase granular, la capa de base granular, la capa de rodadura y la capa de concreto asfáltico. El pavimento asfáltico a profundidad parcial, solo parcial, comprende el subsuelo natural, subrasante compactada, una capa de base granular y una capa de concreto asfáltico. El pavimento asfáltico en todo su espesor: un subsuelo natural, la subrasante compactada, base asfáltica, un binder asfalto, que es la mezcla asfáltica abierta, y la capa de concreto asfáltico. Se observa de que las 3 capas superiores están constituidas por un material asfáltico. Las capas de asfalto piedra está constituido por una capa de mezcla asfáltica de gradación modificada como capa más profunda. Sobre ella una capa de piedra de graduación abierta, una capa de piedra de gradación densa y sobre ella la capa de mezcla asfáltica en caliente gradación densa MAC. ¿Cuáles son los mecanismos de funcionamiento de un pavimento flexible? Pues en la imagen podemos ver enumerada del 1 al 4 en cada parte del pavimento flexible. La flecha indica dónde se está ubicando la mayor fuerza. Puede ser de un vehículo o de varios. Ahora, en el número 1 tenemos que se produce una deformación por compresión en la carpeta asfáltica. ¿Qué causa esto? Un ahuellamiento de las capas asfálticas. Ahora, en el número 2 se produce una deformación de tensión. Causa un agrietamiento por fatiga de las capas asfálticas. Y en el número 3 y 4 se produce una deformación por compresión en cada parte, ya sea en el número 3 en un ahuellamiento en base y la subbase granular, y en el número 4 en un ahuellamiento en la subrasante. Pavimentos rígidos. El pavimento constituido por un conjunto de losas de concreto hidráulico de cemento Portland, que se pueden construir directamente sobre la subrasante preparada o sobre una capa intermedia de apoyo, base o subbase. El costo inicial es más elevado. Su periodo de vida está entre 20 y 40 años y requiere de un mantenimiento mínimo. Además de los esfuerzos a flexión y descompresión, este tipo de pavimento se verá afectado por los esfuerzos que tenga que resistir al expandirse o contraerse por cambios de temperatura y por las condiciones climáticas. Comprende de la subrasante, subbase y las losas de concreto. Los pavimentos de concreto simple con juntas. Contiene suficientes juntas para controlar todas las grietas previsibles. Ahora, este tipo de pavimentos no contiene acero de refuerzo. Puede llevar varillas lisas en las juntas transversales
y varillas corrugadas en las juntas longitudinales. Estas son las juntas longitudinales y las de acá las juntas transversales. Ahora, el espacio entre juntas transversales oscila entre el 4.5 y el 7.5 metros. El pavimento de concreto reforzado con juntas. La longitud de las losas oscila entre 7.5 a 15 metros, motivo por el cual requieren acero de refuerzo para mantener unidas estas fisuras transversales que se desarrollan naturalmente. Ahora, el acero de refuerzo no tiene por función tomar esfuerzos de tensión producidos por la carga de tránsito. La cantidad requerida de acero es pequeña y este pavimento de concreto reforzado con juntas son poco utilizados en la actualidad. El pavimento de concreto con refuerzo continuo no requiere juntas transversales de construcción a intervalos regulares. Contiene mayores cuantías de acero de refuerzo. Ahora, el acero intenta forzar el agrietamiento en intervalos pequeños, de 1 a 2 metros, la separación de cada grieta es de 1 a 2 metros, y mantiene firmemente unidas las grietas que se forman naturalmente. Y los pavimentos de concreto con refuerzo estructural. Aquí el acero asume tensiones de tracción y compresión, de manera que es posible reducir el espesor de las losas. Se utilizan principalmente en pisos industriales, donde las losas deben resistir cargas a gran magnitud. Las dimensiones de las losas son similares a las de los pavimentos de concreto simple, y el acero no debe atravesar la junta transversal para evitar la aparición de fisuras. ¿Cuáles son los factores que afectan el diseño de los pavimentos? En el aspecto de tránsito tenemos la configuración de los ejes, el número de repeticiones de cargas, las cargas por eje, el área y presión de contacto, la velocidad, la distribución vehicular direccional y por carril y el crecimiento del tránsito. También tenemos por los suelos de la subrasante, que debe presentar una resistencia y la susceptibilidad a la humedad. Ahora, respecto al clima y condiciones ambientales, las precipitaciones, la temperatura afectarían en el diseño del pavimento. Las propiedades de los materiales, las subbases, las bases, las capas de superficie. Y en el aspecto de criterios de falla, ¿no? La serviciabilidad, agrietamiento y deformación permanente. ¿Y cuáles serían los factores que afectan el comportamiento de los pavimentos? Tenemos respecto a la estructura, cómo se ha construido, cuál es la estructura del pavimento, en la construcción, las formas y cómo se ha construido, ¿no?, el pavimento, en el mantenimiento, si es continuo en el caso de flexible, y tenemos en el tránsito el flujo de los vehículos, cuánta carga, y en el aspecto ambiental tenemos a la humedad, a la radiación o al congelamiento, descongelamiento de las pistas o al cambio brusco de temperatura. Y aquí podemos ver un cuadro de pros y contras de estos dos pavimentos, ¿no? Se observa que en los pavimentos rígidos el color claro es de color claro y por lo tanto tiene una alta capacidad reflectiva a comparación de los flexibles, que es de color oscuro. En el aspecto económico tenemos que el flexible es de menor costo de construcción a comparación de los rígidos. Tiene mayor comodidad en la circulación los pavimentos flexibles y tiene un alto mantenimiento durante los primeros años, y los rígidos tienen un bajo mantenimiento durante los primeros años. Hablando de los rígidos, pues son resistentes a las deformaciones permanentes y también son resistentes a los ataques químicos.
Algo en contra de los rígidos es que el parcheo es muy costoso y los flexibles el parcheo tiene bajo costo. Por lo tanto, en los rígidos las operaciones de rehabilitación son más costosas. Por último, vemos que existen métodos de diseño de pavimentos. Tenemos tres métodos más usados. En los métodos empíricos, el método empírico de Ashton de 1993, el método empírico del CBR, California Building Ratio, el método de Kansas y el método de índice de grupo. En el método mecanístico tenemos el método del Instituto de Asfalto, el método de Shell y el método de Ashton 2002. En el método empírico mecanístico tenemos el método de soluciones analíticas y de soluciones numéricas. Gracias por su atención.